Comenzamos. Bueno, Vamos. lo último que estuvimos viendo el año pasado, mire que suena raro esto, Sí, estamos viendo la segunda doctrina de aquel maravilloso paquete de bendiciones que está en Hebreos, eh, donde estamos Dios. viendo esta doctrina maravillosa que según Dios son lo básico de lo básico de lo básico. O sea, no podés ir a la iglesia y no saber esto. No podés ser cristiano y no tener claras estas 6 doctrinas. No podés llamarte evangélico si no... Claro, según la capacidad de Dios y según, ¿no es cierto? Según Dios. Claro, O sea, el escritor de obvio. Hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, deja dichas estas palabras allí. Y tuvimos muchos días estudiando la primera de ellas, que era, ¿se acuerda? Arrepentimiento de obras muertas. Sí. Y habíamos, un par de clases atrás, habíamos empezado a estudiar la fe en Dios, que es la segunda de las doctrinas. ¿Se acuerda la cita bíblica? Hebreos, Leo 6, 2, del 1 al 3 más o menos. del 1 al 3, correcto. ¿Lo tiene por ahí para leerlo, Paulita? Sí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez al fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Se da cuenta? 6 doctrinas maravillosas que, para ser honestos entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, iglesias nunca siquiera han tocado esto. Sí, es verdad. Hermanos que lamentablemente no tienen la preocupación de escuchar ahí. No vamos a volver a tocar estas cosas, ¿no es cierto?, básicas que ya sabemos. Vamos a hacer esto, dice el escritor, si Dios así lo permite. Nosotros estamos estudiando hoy un poco de lo que tiene que ver con la fe en Dios. Y en el área de esta fe en Dios, que vamos a ir tomando distintas situaciones, habíamos estado hablando de evangelismo. Sí, que era un ¿De pacto. acuerdo? Bueno, Sí, sí. usted que algún día, y espero que usted acorte los tiempos, Pablito, porque ya vio, algún día usted va a ser un pastor evangelista. Mire. Yo quizá voy a estar en el más allá, ¿vio? Pero voy a estar mirando para el más acá. Ah, no, no diga eso. Seguramente. Este, usted se va a dar cuenta de lo maravilloso que es el pastor, pero lo triste que es el pastor, ¿no? Lo Va a darse cuenta maravilloso que usted va a decir, ¿cómo es que este hermano puede vivir su vida sin saber lo que es la verdadera fe en Dios? ¿Cómo es que va a hacer evangelismo este hermano sin saber cuál es el verdadero evangelismo que se debe hacer? Y todas esas cosas le van a empezar a pesar y se va a acordar de mí. Y va a decir, pobre pastor Luis que está en la gloria, ¿cómo le pesaban estas cosas? ¿No? Y habíamos hablado del verdadero evangelismo y habíamos dicho que es fácil juntar a 100, 1000, 10.000 personas, predicar el evangelio, hacerlos llorar un poco, hacerlos pasar adelante, moverlos un poco, ¿no? Darle un poco de show, porque más de algún endemoniado va, usted le pone las manos y se arma allí, ¿no? Y todos, en vez de acordarse de Cristo, empiezan a curiosear a ver qué, qué tipo de típico, típico. espuma tira el hombre, ¿me entiendes? Espuma Lo blanca. mismo. Entonces, ese tipo de cosas, eh, ese es lo que nosotros llamamos, en términos modernos, evangelismo, cuando en realidad evangelismo habíamos estado viendo que es otra cosa. O por lo menos hay otro evangelismo que es mucho más productivo, que es profético, que tiene una dependencia absoluta del Espíritu Santo y que es muchísimo, muchísimo más efectivo que aquellos grandes eventos evangélicos que se hicieron. Usted tiene que coincidir conmigo que hubo una época donde estaban de moda los estadios, las grandes plazas y se invertía muchísimo dinero en ese tipo de campaña y la verdad que la cosecha de ese trabajo
era paupérrimo, era pobrísimo. ¡Uy, qué cantidad de gente! Claro, pero el que pasaba lo llevaban acompañado dos para que no se devuelva. ¿Me entiende? No había uno solo que fuera solo a la plataforma, sino que hubiera acompañado con algún pariente, algún hermano que lo llevó ahí de invitado, y para que no se pegue la vuelta en la mitad de la cancha, había que acompañarlo. O sea, ya la mitad de los que iban al frente eran creyentes, ¿no? Y de esa otra mitad que eran los que fueron acompañados, la mitad ya había pasado en el día anterior de la misma campaña con el mismo evangelista. Pastor, está revelando el truco. Y el 25% de esos que no habían ido, ya habían estado en otra campaña, con otro evangelista. Entonces, cuando llegaba el momento de la verdadera cosecha, era muy pobre la cosecha. Era muy pobre la cosecha. Entonces, estábamos nosotros identificando este tipo de evangelización masiva y estábamos tratando de contrastarla con la verdadera evangelización que habla la Biblia y que practicaba el Señor Jesucristo. Una evangelización que estaba claramente expuesta en dos cosas. No sacamos nada con llamar a alguien para que sirva a Cristo si no le decimos lo que tiene que hacer. Y Jesús llamaba y te decía para qué te llamó. Y habíamos estado hablando de Pedro, y habíamos estado hablando de Pablo, y habíamos estado hablando del Gadareno, y habíamos visto que en todos esos casos Dios te llamó y te dijo enseguida para qué. No sé si usted se recuerda de esto. Sí, sí, en una frase ella te decía todo el propósito de tu vida. Y te decía qué tenías que hacer. Y yo estoy tratando de encontrar algún punto aquí para no alargarme con respecto a esto, pero vamos a tomar acá. Aquí. Así que decíamos que tenemos 25 ministerios, tenemos ministerios dentro de las iglesias, además de tener fuera de la iglesia. Algunos dicen que hay 23 dones, yo creo que son 21, y les decía que yo todavía ando buscando esos dos que me faltan, como Jesús Adrián Romero dice que hay 7 coronas, yo sigo sosteniendo que hay 5, sigo buscando las 2 coronas esas también. Dice, aquí tenemos ministerios dentro de la iglesia, algunos dicen 23 ministerios, yo creo que son 21, expresados en la palabra también, y ministerios para fuera de la iglesia, pero eso tiene que venir con una conversión profunda y genuina, de la misma manera que le pasó a Pablo. ¿Se acuerda cuando predicó el Evangelio de Jesús? Se acercó a los que iban a ser discípulos cuando se acercó a Pedro, por ejemplo, esa experiencia tan importante cuando subió a la barcaza de Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? Respuesta, le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. En ese momento le predicó, sígueme. Claro, usted dirá, pero era Jesús. ¿Usted no le puede decir a su compañero, acompáñame? Pero acompáñame con la convicción de que atrás tuyo te está impulsando el Espíritu Santo a invitar a ese hombre con la seguridad de que en cualquier momento te dice, sí, vamos. Nosotros le hacemos toda una venta ambulante, le vendemos una parafernalia tremenda. Defendemos a Cristo, defendemos al Padre, defendemos al Espíritu Santo, defendemos la Biblia para tratar después de decirle no me querés acompañar a la iglesia. Créame, piénselo, sí, nosotros tratamos de defender a Jesús como si Jesús necesitara defensa. Muchas veces somos defensores de las Escrituras cuando nos olvidamos que simplemente tenemos que ver cómo empezó la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Usted ve algún comentario en Génesis de tratar de convencer a alguien de que esa es la creación de Dios? Dios dijo, el que cree, cree, y el que no, nos vemos. Que no cree. Obvio. De hecho, un poquitito más adelante, en los capítulos 3 por ahí,
Dios le da una libertad al hombre para que crea lo que quiera. Sí. Sin embargo, nosotros defendemos el Apocalipsis, el Génesis, defendemos a los profetas, defendemos, mire, defendemos, como dice mi abuela, a Dios, María Santísima, a los cardenales y todos los apóstoles. Para luego decir, no me quería acompañar un día a esta la iglesia, dale, no seas así, dale, vamos. Jesús era mucho más simple. Vio a Pedro y le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Por qué le dijo? Porque estaba ahí en la barcaza, estaba el agua, los pescados, ¿no? Entonces usó lo que tenía su ambiente para invitarlo. Vení, deja de pescar pescado, yo venía a pescar hombre conmigo. Sígueme, listo, se acabó. Sígueme en la predicación y te haré pescador de hombre es el motivo de esa invitación. En ese momento le predicó, sígueme, y le dio su comisión, te haré pescador de hombre. Este patrón se ve reiteradas veces en las escrituras, pero también se ve en la vida de mucha gente de nuestras iglesias. Ese asunto es ese. Cuando nosotros fabricamos evangelismo masivo, cuando nosotros queremos ver a la gente por multitudes, simplemente no la vemos como individuo, así que es difícil que tengamos palabras para alcanzar a todas las personas. Póngale que de esos 15.000 que pasaron a la plataforma en el estadio, ¿de dónde saca palabras para esos 15.000? En el hipotético que fueran verdaderos. No le dice nada. Yo trabajé de consejero en la campaña de Guilla Ávila y yo estoy apurado, de manera apurada, medio oscuro ahí en el medio de la cancha. Le tomaba medianamente los datos y que Dios te bendiga. Lo que más se llevaba era que Dios te bendiga. No sabía para qué lo habían empujado los amigos para allá, hasta que llegó a una mesita donde había otro tipo que le decía, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo se llama? O sea, tipo redada policial, ¿me entiende? Nombre, tal, dirección, tal lado, número de teléfono, tal lado, o sea, ¿me entiende? O sea, ese era realmente el trabajo completamente fuera de lo que Dios hacía. Este asunto, usted se ríe, pero piénselo si no le digo la verdad. Imagínese del otro lado, ¿qué pasa que me preguntan? ¿Sabes que fui a ver a un predicador y me preguntaron de todo? Factor y sangre. Tipo de sangre. Oh, imagínese en el medio de una pandemia. Uy, no, qué locura. Tiene el calendario de vacunación, tiene las dosis, tiene el refuerzo, tiene pase de movilidad. ¿Me entendés lo que sería hoy día? Si era complicado antes, imagínate hoy. Uy, no, una locura. El asunto es ese, cuando nosotros fabricamos evangelismo masivo, cuando nosotros queremos ver a la gente por multitudes, simplemente no la vemos como individuos. Así es muy difícil que tengamos palabra para alcanzar a todos. Si usted lo lleva al frente y no le dice nada, no le explica por qué está allí, no tiene ningún sentido llevar adelante a alguien. No tiene sentido. Obviamente es mucho más cómodo y más funcional decirle a 1.000, 10.000, 100.000 personas, todas juntas, alineados allí como no, como tipo. Yo viví la parte de la dictadura de Pinochet. Nos sacaban en la noche, desnudos, a la cancha más cercana o a la plaza más cercana y los ponían a todos en fila y le tomaban los datos y le pedían los documentos, más o menos parecido a lo que estamos tratando de describir. ¿Cierto? Ahora, obviamente es mucho más cómodo y funcional decirle a 100.000, 10.000 o 100 personas juntas, levante la mano, repitan conmigo, y vengan para acá, y allá lo van a aconsejar, y ustedes para allá, o sea, escúchenme, usted puede ver allí el accionar personal del Espíritu de Dios en ningún lado. Pero todavía creo que es mucho más efectivo el trabajo de las iglesias. Una persona que le explica a otra persona, una oveja que le explica a otra oveja, y un discípulo que hace a otro discípulo. Esta tarea llevará una palabra profética, como ya hemos mencionado antes, porque el Espíritu Santo guiará a una persona a evangelizar a otra persona.
Y el Espíritu Santo le dará a esa persona la palabra rema que necesita esa otra persona. Y un discípulo predicará a otro discípulo y le dará la lección rema para ese nuevo discípulo. Este evangelismo es profético. Cada uno tendrá una palabra de Dios apropiada y oportuna para aquella persona que está siendo evangelizada. Cosa que nunca podría pasar en el medio de un estadio. Esta tarea llevará una palabra profética, ya como hemos mencionado antes, porque el Espíritu Santo guiará a cada persona a evangelizar a otra, con un trabajo directo, guiado por el Espíritu mismo. Dios ha soltado sus diseños divinos sobre cada tarea que la Iglesia debe realizar, pero es muy triste ver cómo la Iglesia cae en la rutina y en las trampas del diablo, vez tras vez, perdiendo la potencia que Dios quiere que tengamos, solo muerta por la rutina. Romanos capítulo, aquí habíamos llegado. Romanos capítulo 1, versículo 6, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La buena noticia de la que se está orgulloso. Pablo empieza diciendo que está orgulloso del Evangelio que tiene el privilegio de predicar. Pablo está orgulloso de predicar el Evangelio que tiene que predicar. Ahora, ¿usted es evangelista, López, verdad? No me diga que no, pues yo le dije que era evangelista. Según usted, sí. Escuche, Pablo empieza diciendo que está orgulloso del Evangelio que tiene que predicar. Si nosotros pudiésemos preguntarle a los nuestros, antes de explicarle el resto que viene, ¿cuánto están orgullosos de predicar el Evangelio? Tendríamos muchos sí, yo. Pero ponga atención, López. ¿Qué es lo que provoca este orgullo, entre comillas? Es sorprendente considerar el trasfondo de esta afirmación. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él está orgulloso de eso. Yo soy bendecido de Dios de poder predicar este Evangelio. No se olvide que el trasfondo es que él estaba convencido de que perseguir cristianos, meterlos presos y ayudar a matarlos, era la voluntad de Dios para su vida. O sea, de eso, a esto nuevo, hay una gran diferencia. Ponga atención, López, porque el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué es lo que le une al pasado? La fe en Dios. ¿Qué es lo que lo une al pasado? La palabra escrita de Dios. ¿Qué es lo que lo une al pasado? Creer que está haciendo la voluntad de Dios. O sea, estuvo en el pasado vestido de Teletubby y ahora está en el presente vestido de Teletubby. Pero la diferencia que hay entre el Pablo de atrás, que mataba a cristianos creyendo que hacía la voluntad de Dios, al Pablo que está delante, sintiendo placer de predicar el Evangelio de Jesucristo, y ahora vamos a ver en qué condiciones, es el mismo tipo, vestido con la misma ropa, pero que hay un proceso tremendo en el medio, que por más que parezca el mismo, nunca será el mismo. No importa de lo que esté vestido, López. Digo, hablo de este Pablo, ¿no es cierto? No importa si él estaba vestido de Teletubby, de guitarrista, no importa, él es una persona, aunque parezca la misma, es absolutamente distinto. Mire, ponga atención. ¿Qué es lo que provoca este orgullo? Preguntaba yo aquí. Es sorprendente considerar el trasfondo de esta afirmación, que es lo que le acabo de contar. A Pablo lo habían metido en la cárcel en Filipo. Lo habían obligado a escapar por su vida en Tesalónica. Le habían tenido que sacar de contrabando en Berea. Se habían reído de él en Atenas. Y en Corintios su mensaje le había parecido una estupidez a los griegos y escandaloso a los judíos. Esto, a él le importaba un bendito rábano porque él se sentía orgulloso de predicar el Evangelio. Pero no es que todos lo aplaudían. ¿Se recuerda cuando estudiamos su conversión? A los primeros que le predicó Pablo lo quisieron matar. A los primeros que le predica allí en los alrededores de Damasco lo quieren matar.
Ahora, mire, a pesar de esto, él dice, es un orgullo predicar este evangelio. Pero continúa, mire. También Pablo había sido apedreado en Listra. También lo tuvieron por loco allí en 1 Corintios 11:16. Azotado 5 veces con 40 azotes menos 1, dice 2 Corintios 11:24. En riesgo de muerte muchas veces y mucho más. A pesar de todo esto y mucho más, Pablo proclama estar orgulloso de predicar este evangelio. Ahora vuelvo a lo que le dije al principio. Si yo a alguien le digo, si yo a alguien le digo esto, mire, Pablo, o hermano X, ¿no? Hermano Luis, para que nadie se sienta identificado, ¿me entiendes? Hermano Luis, mira, ¿estás orgulloso del evangelio? Obvio, ¿no? Te advierto, hermano Luis, que esta afirmación que está dando va a pasar lo siguiente. En Filipo te van a meter a la cárcel. En Tesalónica te vas a tener que escapar por tu vida. Te van a tener que sacar de contrabando en Berea porque te van a querer dar la viada. Se van a reír de ti en Atenas. Este mensaje va a parecer una estupidez a los corintios y a los griegos y les va a hacer un escándalo a los judíos. Pero no solo eso. Te van a apedrear en Listra. Te van a tener por loco ya en Corintios. Te van a azotar 5 veces con 40 azotes menos 1, donde la mayoría de los que eran azotados morían en el azote. Vas a estar en riesgo de muerte muchísimas veces, naufragio y de todo eso. A pesar de todo esto, usted va a seguir siendo cristiano, pero va a estar contento. Va a estar, yupi, envímeme de nuevo, yo quiero ir otra vez. Había algo en el evangelio que le hacía salir victorioso de todo lo que los hombres le pudieran hacer. Él salía victorioso a pesar de todo lo que los hermanos le hacían. Esto está escrito desde el año pasado, ¿no? Pero ponga atención. Había algo en el evangelio, había algo en la iglesia, había algo en el ministerio, había algo en el llamado que le hacía salir victorioso de todo lo que los hombres pretendían hacer con él. No le importa si le decían, todos describen de que Pablo no era de lo más atractivo, tenía las piernas torcidas, supuraba sus ojos, era regordete, curvado, narigón así tipo... Hay un dibujito animado malo por ahí que es gordito, que tiene la nariz puntiaguda así, no sé cómo se llama. Bueno, no lo describe la historia como alguien muy atractivo físicamente, pero tenía algo él que lo hacía salir victorioso. En este pasaje nos encontramos con 3 de las grandes consignas paulinas, 3 grandes pilares de su pensamiento y de su creencia en cuanto a la fe. Número 1, tenemos su concepción de la salvación. Tenemos su concepción de la salvación con la palabra soteria. En aquel momento de la historia, la salvación era un bien supremo a lo que todos buscaban. Ponga atención. La gente amaba sus vicios, decía que con cierta desesperación y los odiaban al mismo tiempo. Usted sabe que los griegos eran bastante libertinos, no quiero hacer ninguna mención de nada de lo que hacían. Los romanos, usted sabe lo que eran, ¿no? El ejército romano, 70-80% había de homosexualidad. Ya perversos mal, ¿me entienden, no? Los griegos decían que el cuerpo no servía para nada, así que había que darle al cuerpo lo que fuera. Total, el cuerpo no valía para nada, lo único que valía era la cabeza porque había que pensar. Eran los grandes pensadores, pero el cuerpo no servía para nada. Los romanos decían, no, el cuerpo sirve, la cabeza no sirve para nada, así que la cabeza no importa lo que piense, no importa lo que cree, vos tenés que cuidar y satisfacer al cuerpecito. Y después aparece el cristianismo diciendo, no, hermano, la mente, el cuerpecito y el alma también sirve. Todo esto es un paquete de Dios.
La gente amaba sus vicios, decía que con cierta desesperación, que los odiaba a la vez, pero no podía vivir sin ellos. En este mundo desesperado, decía Epicteto, decía, la gente está buscando la paz, no la que proclama el César, sino la paz que le puede dar Dios. O sea, buscar la salvación en aquel tiempo era algo de lo más preciado. En ese contexto Pablo predicaba. Cuando hoy la gente a la salvación ni le preocupa. Cuesta muchísimo convencer a alguien de que escuche verdaderamente el Evangelio. Porque hoy la salvación, en términos generales, no le importa a nadie. ¿Salvación de qué? ¿Tiene que ir a la iglesia porque va a ir al infierno? Nah, el infierno es vivir con mi suegra, ese es mi infierno. Ah. Dicen algunos amigos míos, ¿no? ¿Me entienden, no? No tienen esa preocupación que había antiguamente. Difícilmente se encontrará otra época en la historia en la que la humanidad estuviese buscando más la salvación más que en aquella época. No ha habido otra época. Era precisamente esa salvación, esa liberación y ese poder lo que el Evangelio ofrecía al mundo. Veamos que esa era la soteria, la salvación cristiana. Número 2, era la salvación de las enfermedades físicas, según Mateo 9:21 y Lucas 8:36. 9:21 dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente el manto, se le salva, habla de la mujer de flujo de sangre. No era algo que solo tuviese relación con el otro mundo. Estaba orientado a rescatar al ser humano, el cuerpo y alma aquí y ahora. Eso lo provocaba solamente el cristianismo. Número 2, era la salvación del peligro, según Mateo 8:25 y Mateo 14:30. 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. 14:30 de Mateo dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Estamos hablando de Pedro caminando sobre el agua. No es que le garantizaba al hombre una vida libre de riesgos y peligros, sino que le daba la seguridad al alma de que cualquier circunstancia él estaría en el medio. La salvación de Cristo nos pone a salvo de todas las circunstancias extremas y de todos los dolores que te pueda provocar el prójimo. Era la salvación de toda contaminación. El cristiano está a salvo del contagio de una generación retorcida y perversa. Repito, porque esto es muy importante. El cristiano está a salvo del contagio de una generación retorcida y perversa, según Hechos 2:40. Y con otras palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvo de esta perversa generación. Lo que tiene la salvación de Cristo, tienen un antiséptico divino que los guarda de la infección del mal de este mundo. Si usted es verdaderamente cristiano, usted está vacunado contra lo que quiera. No te puede atrapar. ¿Se acuerda cuando hablábamos del domo? No te puede atrapar el mundo libremente y meterte en el medio del domo para estar otra vez mugriento y dominado por el enemigo. Hemos sido libertados de esto. Escuchaba una frase de un predicador ayer o antes de ayer que decía una gran verdad. La cruz de Cristo nos libró de la esclavitud del pecado. No nos libró de la presencia del pecado. Nos libró de la esclavitud del pecado. El pecado estará cerca, pero nosotros tenemos algo dentro que no permite que nosotros seamos atrapados para volver a meternos en la prisión antigua. Usted puede pasar por ahí por el pecado y se ensució el Teletubby acá blanco con un poco de tierra, se puede ensuciar un poco las manos, se puede ensuciar un poco las rodillas, pero estar embetunado como estábamos antes, nunca más. Y hay algo dentro de nosotros que nos es un antiséptico natural divino que no nos permite que nosotros volvamos a la mugre de manera libre. Porque cuando usted se manda a un pequeño resbalón, ni siquiera digo caída, ay, ¿por qué hice esto de vuelta? Señor, no, me recuerda mucho a
a un programa de televisión ahí que tenía a un cristiano, ¿no? ¿Se acuerda cómo se llamaba? El amigo de Homero. Flanders. ¿Cómo se llamaba? Flanders. Flanders. No, no voy a la iglesia. Estoy enojado contigo, señor. No voy a la iglesia y después te lo ven. Perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿Me entiendes? No fue claro, sí, obvio. Así nos pasa a nosotros. Nosotros podemos renegar, rezongar un poco, podemos resbalar, podemos ensuciarnos las manos, podemos, ¿no? Trastabillamos, nos ensuciamos la rodilla, pero hay algo dentro que nos hace reaccionar en esa, Señor, necesito que me limpies nuevamente. Y nos arrepentimos de los pecados. Y volvemos a intentarlo, y lo volvemos a intentar, porque hay algo dentro nuestro provocado por Dios con la presencia del Espíritu Santo, que no nos permitirá nunca más ser esclavos del pecado ni estar sumidos en el pecado. Estas son muestras cabales de que Cristo ha establecido su presencia a través del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Si usted se puede arrepentir, si usted puede arrepentirse, si usted se puede dar cuenta y usted puede desear salir de ese pecado, Cristo ha hecho algo en tu corazón. Y si vos sentís, recuérdese cuáles son los pasos claros de este proceso, las señales del nuevo pacto. Arrepentimiento, fe en Dios, ¿no es cierto? Creer, restauración y permanencia. Si usted, estos son los 4 pasos del nuevo pacto. Arrepentimiento, fe, restauración y permanencia. Porque si usted se arrepiente, usted va a tener fe en Dios, usted va a ser restaurado y usted va a permanecer en la iglesia. Una gran muestra de la falta de Cristo en el corazón de las personas conlleva a que este proceso de 4 puntos no se cumpla en ellos. Sí, yo tuve fe, me arrepentí un tiempo, tuve fe en Dios, me restauré un poco, pero no pude permanecer en la iglesia. No, sí, yo tengo fe en Dios, me arrepentí un tiempo de todo lo que había hecho, trato de cambiar, tengo fe, no logro largar toda la mugre y me cuesta permanecer en la iglesia. Ese proceso que no está completo debe preocupar a las personas que lo viven. Porque si usted tiene arrepentimiento, usted tiene fe en Dios, usted está siendo restaurado y permanece, esa es la muestra más evidente que Cristo ha establecido su vida en usted. Así que ya no podemos caer de cabeza allí en la mugre. Hay algo dentro que nos mantiene limpios. Era la salvación de la perdición también, según Mateo 18:11, que dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por naturaleza nos encontramos en un camino equivocado, que no conduce más allá, que nos conduce más allá de la muerte. Cuando recibimos la salvación de Cristo, vamos por el camino verdadero de la vida eterna. Era la salvación del pecado también. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La humanidad se encuentra sometida a esclavitud bajo el tirano del que no se puede escapar. La salvación de Cristo nos libra de la tiranía del pecado y paga el servicio de sus súbditos con la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este fue uno de los versículos que primero se cruzaron en mi vida. Romanos 6:23 y 3:23 la iglesia pentecostal se lo graba así en la frente, ta, 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 ta. La paga del pecado es muerte, usted no se lo olvida nunca más, mire. Era la salvación de la ira de Dios también, según Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En el próximo pasaje tendremos ocasión de investigar el sentido de esta frase. Más adelante lo veremos. De modo que nos basta tomar nota de que hay en el mundo una ley moral inexorable y el anuncio de un juicio ineludible. Esto también forma parte del Evangelio. Nosotros tenemos que predicar que hay un juicio venidero. Nosotros tenemos que predicar que, ¿se acuerda que decíamos que el predicar el Evangelio es predicar de un pacto?
Dios te ofrece vida eterna y Él cumple su palabra. Pero quiere hacer un pacto con vos, que vos te vas a arrepentir. Vas a tener fe en Dios. Vas a ser restaurado y vas a permanecer. Esta combinación de estas dos partes hace que ese pacto sea verdadero y eterno. Ahora, ¿cuánta gente hay que no cumple el pacto? O que no permanece, o que no se restaura, o que no tiene verdadera fe en Dios, o que nunca se arrepintió. Uy, no lo hago nunca más. Y a la semana que sigue, estoy hablando de mi propia experiencia, a la semana que sigue estaba en la misma. Hoy, si yo dije que nunca más. 2 semanas después estaba en la misma. Hoy, si yo había dicho que nunca más. Eso no era arrepentimiento, eso era remordimiento. Hasta que un día dije, Señor, ¿sabes qué? Solo no puedo de esto. No salgo ni loco solo de esto. Y vino verdaderamente el Señor a mi vida y me sacó de allí. Hablo de mi propia experiencia. De momento no basta con tomar nota de que hay un mundo y una ley moral inexorable y el anuncio de un juicio ineludible forma parte también de la prédica del Evangelio. No tenga miedo de predicar que la gente, si no se arrepiente, se va a ir al infierno. ¿Saben las cosas que yo tuve que aguantar porque me decían que yo los mandaba todo al infierno? Y si todos los que me escuchaban estaban saturados de pecado y no se arrepentían, ¿para dónde iban? Para el infierno. ¿Los mandaba yo o se iban solo porque la palabra lo descubría? ¿Qué tenía que decir? No, hermano, tranquilo. ¿Ya va a pasar? No, había que arrepentir. No, ya va a pasar. No, no va a pasar nada. Si no fuera por la salvación de Cristo, no podríamos esperar más que una condenación eterna. Punto. Si Cristo no te salva, estás perdido. No importa si vayas a Buda, si vayas a no sé, a Confucio, a donde quiera. Si no estás en Cristo, no hay solución. Era la salvación escatológica, es decir, una salvación que alcanza su plenitud de triunfo en Jesucristo en el futuro. El Evangelio viene a ofrecerle a un mundo sin esperanza una salvación que puede mantener a salvo de esta vida y de la eternidad de todos los que lo aceptan. Romanos 13:11, a esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo que usted a veces se desespera. ¿Cuánto hace que lleve en la iglesia? 2 años, 20 años. No sé. Sean 2 años, sean 20 años, 20 años más cerca está su redención. 20 años más cerca de que cuando usted creyó, según Romanos 13:11. Es cosa de esperar nomás, López. Tranquilo. Tenemos su concepción de la fe. Ponga atención. Esta es una palabra henchida de sentido en el pensamiento de Pablo. Su sentido más corriente es la lealtad. Tener fe en Dios es ser leal con Él. Tener fe en Dios es ser leal con Él. El sentido más corriente de la palabra fe, la palabra lealtad. Escribiendo a los tesalónicos, Pablo quería tener noticias de su fe, es decir, si su lealtad estaba resistiendo la prueba. Escuche, esto me da hasta miedo explicarlo, mire. Esto me da hasta miedo predicarlo, hasta miedo explicarlo. Porque la persona que no ha podido ser leal con lo que Dios le puso para que haga, ¿tiene verdadera fe? Y si no tiene verdadera fe, hay un versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si alguien tenía una tarea que hacer y la dejó a la mitad, tiene graves problemas según esto. ¿Se da cuenta por qué tenemos que hacer como el burro, López? Agachar el moño y seguir caminando. Porque en algún momento se le van a terminar las piedras a los que tiraban, loco. A no ser que estén en una cantera ahí.
¿no? Pero en algún momento se le van a determinar las piedras o las fuerzas. Algo se le va, en algún momento va a parar eso. El sentido más corriente de la palabra fe es la lealtad. Escribiendo a los tesalónicos, Pablo quería tener noticias de su fe, es decir, si su lealtad estaba resistiendo la prueba. Segunda de Tesalonicenses 1:4, se combinan fe y paciencia o fortaleza. Dice así, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los hermanos soportaban persecuciones. En aquel tiempo los perseguían para matarlos. Hoy, ¿para qué los persiguen? Para que congreguen. Oh, vamos, hermano, te llevo en el remis, vení, sube. No, después voy. Nunca. La fe es fidelidad a toda prueba que caracteriza a todo fiel soldado de Jesucristo. Repito, la fe es fidelidad a toda prueba que caracteriza a todo soldado de Jesucristo. Fe quiere decir creencia, la convicción de que algo es verdad. 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis bajo vuestros pecados. Pablo le dice a los corintios que si Jesús no resucitó, entonces su fe es inconsistente, no sirve para nada. Todo lo que han creído se derrumba. La fe es el asentamiento del evangelio, la aceptación de la verdad. Fe es sinónimo a veces de religión cristiana. 2 Corintios 12:5, de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Tiene debilidades, López? ¿Sabes las que tengo yo? Y eso que soy viejo. Miren, me vendo el cuerpo entero de puras debilidades que tengo, así nomás le digo. Pablo dice que a los que se le oponen, que se examinen a sí mismos para ver si realmente se mantienen en la fe, es decir, si son o no cristianos. Ustedes que tanto me critican, háganse un análisis, muchachos. Ustedes que tanto me critican, véanse cómo viven ustedes, muchachos. Ustedes que tanto me juzgan, hagan un análisis a ver si ustedes hacen lo que yo hago, muchachos. Eso estaba diciendo Pablo aquí. Pablo dice que a los que se le oponen, que examinen a sí mismos para ver si realmente se mantienen en la fe, es decir, si son verdaderos cristianos o no. Fe es a veces equivalente a una esperanza indubitable. Andamos, dice Pablo, no dependiendo de lo que vemos, sino de la fe, 2 Corintios 5:7. El paso decisivo se da cuando el asentamiento mental se pone a la entrega total. La fe madura se da cuando alguien escucha el Evangelio, está de acuerdo con esta verdad y se entrega a una condición y a una rendición incondicional, que esta es la famosa fe que salva, que yo le he enseñado por tanto tiempo. Tenemos un concepto de la justificación, claramente aquí también. No hay palabras que sean más difíciles de entender en todo el Nuevo Testamento que sea justo, justicia, justificar o justificación. La palabra más difícil para estudiar, López. Justo, justicia, justificar y justificación. Vaya estudiando sobre esto, López. Justicia, justo, justificar y justificación. No hay nada más difícil en la Biblia que estudiar esto. Vaya estudiando, López. En esta carta tendremos ocasión de encontrarlas a menudo, estas palabras, ¿no? Por lo tanto, nos conformaremos con establecer las líneas generales que descubren el pensamiento del apóstol Pablo. El verbo griego que usa Pablo para justificar es dikaion y dikaio para justificó. Debemos darnos cuenta de que la palabra justificar tiene aquí un sentido distinto del corriente en el español. Cuando nos justificamos, damos razones para demostrar que teníamos razón. O porque llegamos tarde, nos justificamos porque faltamos, ¿no? En ese sentido es en el español.
Damos razones para demostrar que teníamos razón. Si es otro, no justifica presentar pruebas que confirman que estábamos en lo debido. Pero todos los verbos griegos que terminan en doble O, no quieren decir probar o hacer una persona o cosa que sea algo así, sino tratar o considerar a una persona como si fuese algo válido. Si Dios justifica al pecador, no quiere decir que le da la razón y le acepta como justo. Lejos de eso, ni siquiera quiere decir en este punto que Dios hace que los pecadores sean buenos. Simplemente los trata como si nunca jamás se han equivocado. Como desde el día que Él los creó nunca han equivocado en nada, absolutamente nada de su vida. Que nunca han pecado, que nunca han pensado mal, que nunca han hablado lo incoherente, que siempre han acertado, que no tienen una mancha sobre su vida. Eso es la justificación de Cristo. Impresionante. Quiere decir que Dios trata al pecador como si nunca lo haya sido. En lugar de tratarlo como un criminal que se merece ser condenado, Dios lo trata como a su hijo que lo ama y que nunca ha equivocado en nada. Espectacular. ¿Cómo entender esto, no? Porque cuando vos estás, yo le digo porque me pasó, ¿no? Cuando vos estás estudiando esto, cuando vos escarbás en la justificación, cuando vos vas entendiendo los alcances de esto, cuando vos vas viendo que Dios olvidó todo lo que hiciste, vos no te olvidaste de todo lo que hiciste. Entonces, tenés ese conflicto allí mental que te dice, mira cómo Dios te trata, y hay alguien que acá que te está diciendo, pero vos hiciste esto, ¿no? Te tomaste todo eso, chingüengüencha, ¿no? ¿Entiendes, no? No, vos hiciste eso, chingüengüencha, ¿no? Y el Señor te está diciendo, no, nunca, para mí nunca hiciste esto. Simplemente nunca te equivocaste. Y acá te dicen, chingüengüencha, vos hiciste. Digo, esto es lo que quiere decir la justificación, que Dios nos considera como, esto quiere decir la justificación, que Dios nos considera, no como enemigos, sino como amigos. No como merecedores de lo malo, sino como merecedores de lo bueno. No como transgresores de la ley a los que hay que castigar, sino como a hombres y mujeres a los que hay que amar. Esta es la esencia misma del Evangelio. O sea, Dios cree que a usted lo único que hay que hacer es quererlo, ¿me entienden? Eso está diciendo aquí. Si yo vivo verdaderamente el Evangelio, tengo que vivir esto. Porque yo tengo hoy por hoy la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. No solo eso, hemos sido puestos en lugares celestiales con Él. O sea, la visión de la vida y de las cosas, ya no es que miramos de la tierra para el cielo. Miramos del cielo para la tierra. La visión periférica de las cosas ha cambiado totalmente. Esto quiere decir que la justificación, que Dios nos considera no como enemigos, sino como amigos. No como merecedores de lo malo, sino como merecedores de lo bueno. No como transgresores de la ley a los que hay que castigar, sino como hombres y mujeres a los que hay que amar. Esta es la esencia misma del Evangelio. Si usted vive el Evangelio, si yo vivo el Evangelio, tenemos que vivir esto. Ya ahí lo puse en aprieto, López, y lo lamento, pero estaba escrito. Dios. Bueno, continúo. Esto quiere decir que ser justificado es entrar en una nueva relación con Dios, una relación de amor, de confianza y de amistad, en lugar del distanciamiento, la enemistad y el miedo que antes existían. Ya no nos dirigimos a Dios como el que irradia justicia, terrible castigo, sino como el perdonador, como el redentor, como el amigo. ¿Se dio cuenta que ahora nosotros vemos a Dios de una manera diferente? El problema es que nosotros nos pasamos de rosquita. Porque claro, ahora ya sabemos que Dios dice que no, a este hombre hay que amarlo, hay que cuidarlo, hay que bendecirlo. Somos, ¿no? Con Dios así. ¿No? Y nosotros con Dios así, ¿no? Y le damos a la roca, y le damos a la manivela, ¿no? Pasa nada con Dios. No, pero nosotros no excedemos en esto. Tenemos una nueva relación con Dios, como dice acá. Tenemos una relación ya no de ese temor y ese resentimiento y ese miedo que Él nos va a castigar, sino de perdón y de amor redentor. Pero no nos tenemos que exceder.
Porque el verdadero amor es respeto, el verdadero amor es consideración, el verdadero amor es alabar, glorificar su nombre. La justificación es la relación correcta entre Dios y la criatura humana. El que es justo, el que está en esta correcta relación con Dios. Aquí viene un detalle supremo e importante. No por nada que Él haya hecho, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros somos tratados así por lo que Dios hizo por nosotros, no porque algo bueno hayamos hecho. En alguna parte por allí el apóstol Pablo decía que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. O sea, yo hice algo bueno porque alguna vez hice algo bueno. O sea, había una abuelita que quería cruzar la calle, ¿no? Y yo me hice el amable y crucé a la abuelita del otro lado. Alguien dijo, yo crucé a la abuelita del otro lado y resulta que la abuelita me agarró a carterazo porque no quería cruzar la calle la abuela, ¿me entiendes? Claro, la costumbre. Pero yo hice algo bueno. Yo bendije a un hermano, yo ayudé a cruzar a la abuelita de la calle, levanté a alguien que tropezó y cayó. Hay gente que cuando ve que alguien tropieza y cae, se ríen. Yo no puedo hacer eso. Conozco a varios aquí que no le puedo dar el nombre, pero se ríen cuando alguien se cae. Se ríen cuando alguien se lastima. Yo no puedo reírme, me da cosas. Ahora, levanté todo esto bueno que yo pueda hacer, a la luz de Dios, son como trapos de inmundicia. Y esta palabra trapos de inmundicia allí en la Biblia, usted sabe lo que significa. No. Sí, chingüengüencha, vos sabés lo que significa. Esta palabra está diciendo trapos de menstruación. Esa es la palabra original de la traducción del griego. Todas tus justicias son como trapos. Eso, son como trapos de menstruación. Eso está diciendo el texto original allí. Imagínense que nada de lo que nosotros podamos hacer va a estar comparable a la santidad y a la justicia de Dios. El que es justo, el que está en esta correcta relación con Dios, y que viene, aquí viene un detalle de suprema importancia, por nada que Él haya hecho, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta es la debida relación con Dios, no por haber cumplido meticulosamente todos los mandamientos de la ley, sino porque se ha arrojado a su fe, a ultranza a merced de la misericordia y del amor de Dios. Zambúyase en el amor de Dios, tírese de cabeza, no tenga temor, el amor de Dios es garantizado, porque no depende de lo que hicimos, depende de lo que Él hizo por nosotros. Descansar en Dios es absolutamente suficiente. Tirarse en los brazos del Señor es absolutamente tranquilizador. Usted me ha dicho más de alguna vez por distintas causas que no vamos a nombrar ahora. ¿Cómo hace, pastor, para soportar esto, y esto, y esto? ¿Cómo hace para pensar en esto, y en esto, y en esto? ¿Es verdad o no es verdad? Y yo me tiro a los brazos del Señor, Él que se encargue, que Él me recupere, que Él me dé nuevas fuerzas, que cambie mi visión, mi mentalidad, que me arme de paciencia, que ponga el cuero duro y el corazón blando. Pero eso se consigue confiando y descansando y tirándose del amor de Dios, de cabeza, sin temor, no hay otra. En la antigua versión Reina Valera hay una frase, dice que el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Nueve menos cuarto. Voló. Qué tremendo. El justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Ahora podemos ver lo que quería decir Pablo con esta cita en Hebreos 2:4. En Habacuc 2:4. Es él que está en la correcta relación con Dios, no por sus propias obras, sino por su absoluta fe en lo que el amor de Dios ha hecho en él. Experimentamos vidas de veras. Ahora, en la eternidad, Pablo cita la obra de que Jesús ha hecho posible para los hombres entrar en esta nueva relación preciosa con Dios. El miedo a Dios ha dejado lugar al amor de Dios, al Dios al que el hombre
consideraba a su enemigo, ahora le ve como conoce al supremo eterno salvador de su vida. Retornemos a nuestro camino de la fe. Decíamos que la ritualidad y la rutina del funcionar de las iglesias no nos permiten mostrar todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos con la gente. El evangelismo debe ser profético, porque el Espíritu Santo guarda a cada persona para que lleve a otra a Cristo. ¿Por qué? Respuesta: porque este modelo de evangelismo no hace más o menos nació por allá en el año 1870 en Chicago, los Estados Unidos, producido de una gran cantidad de gente conversa, pero sin propósito. Si quieres ser salvo, pero no sabes para qué fuiste salvo. Fuiste llamado, pero no sabes para qué fuiste llamado. Fuiste elegido, pero no sabes para qué fuiste elegido. Quizás esperar para que simplemente algún día moriré e ir al Señor y ahí recién empezar a vivir, pero nunca ha sido ese el plan y el mensaje del Evangelio. El Evangelio restaura la imagen de Dios en la humanidad y restaura la imagen de Dios en el hombre. Fuimos hechos a imagen y semejanza. El Evangelio restaura la imagen de Dios en la humanidad. Para esto se producía la gente que tener fe en el Hijo de Dios. No existe otra forma. Es parte del pacto, es la manera en la que Dios estableció las cosas. Esto permite que este propósito original de Dios se manifieste. Podemos ver cómo este paso a paso de Pablo, él descubre la salvación, también descubre el propósito de su existencia. Todo esto gradualmente en la medida de que el sol va saliendo por la mañana y manifiesta que porque Dios vino con el Evangelio que fue recibido en arrepentimiento genuino. Todo esto se toma simplemente por fe. Camine Pablo libremente, porque va a ser como cuando sale el sol. Yo que cuando usted está, no sé si le ha pasado, pero cuando usted ha deseado, ha estado en la noche en vela por alguna razón, algún enfermo, alguna preocupación, en alguna tormenta, y la noche mira la hora, no pasa más. Mira la hora y pareciera que nunca corre ese bendito reloj. Y usted anhela que el nuevo día aparezca, que empiece a aparecer la bendita claridad, porque pareciera que con el sol se vuelve a encender la vida. Así es el Evangelio. No importa las que nos toquen. No nos van a tocar fácil, ya se lo he dicho muchas veces. Pero cada vez que nosotros esperemos en Dios, que este amanecer de la luz de Dios, que esta guía del Espíritu Santo, que esta palabra rema, que esta palabra profética nos va llevando por el camino que Él quiere, solamente tenemos que esperar que el día aparezca. Tenemos que esperar que el día aparezca. Tenemos que esperar que la luz de Dios nos alumbre para que podamos dar pasos firmes y seguros. Nadie puede dar pasos firmes y seguros en la oscuridad, pero con la luz de Cristo podemos dar pasos firmes y seguros para lo que Dios quiere con nosotros. Tenemos que hacer evangelismo, somos una iglesia evangelística. Tenemos que dar pasos misioneros, somos una iglesia misionera, hemos ayudado a mucha gente. Tenemos que ir a África, a China, a hacer misiones. Decíamos en las últimas clases, el mejor campo misionero que tiene hoy la iglesia es la iglesia misma. Tenemos que evangelizar a mis hermanos. Ya no podemos permitir que haya gente en la iglesia que no sabe para qué fue llamado, que no sabe por qué razón Dios los creó y los hizo cristianos. Ya no tiene que estar en la banca esperando morirse para ver si empieza la vida eterna. La vida eterna empezó el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que empezar a evangelizar a nuestra propia gente, enseñándole la verdad de Dios, para qué Dios los creó y por qué razón Dios los tiene donde los tiene. Y aceptar la voluntad de Dios. 1 Corintios dice claramente que Dios nos ha plantado donde Él ha querido. Porque si Dios te puso en determinados lugares, porque tiene un propósito contigo en ese lugar. Entonces necesitamos volver al evangelismo vivo, profético. No ese de masas que ya dimos cuenta que no cumple los resultados esperados.
Quizás llena el ego de mucha gente. Gloria a Dios, aleluya. Yo soy el evangelista Luis, hice una campaña allí en la Plaza de Gleu, 500 personas fueron a la plataforma. Gloria. Y sale otro pastor y dice, yo hice una campaña allá en el estadio de Los Andes y 10.000 pasaron al frente de Gloria. ¿Qué tal? La pregunta es, ¿y cuántos permanecen? ¿Cuántos conocieron a Cristo de verdad? ¿Cuántos están en el ministerio creyendo hoy, haciendo discipulados? ¿Cuántos? Yo puedo decir, fulano de tal aprendió el evangelio conmigo y yo le presenté al Cristo de la gloria, enseñándole, no haciéndole repetir frases hechas de otros. Y hoy milita conmigo, y hoy va a ser siervo, y hoy va a ser pastor y evangelista, y él va a hacer tal o cual tarea. Esto es lo que yo voy a presentar delante del Señor como fruto. ¿A cuántas personas ha discipulado el que me está escuchando en esta tarde? ¿Cuántas personas necesitan entender que el evangelismo es muy diferente que se nos ha enseñado en la iglesia este tiempo? Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de evangelizar. Estamos en medio de una pandemia donde la gente se muere, donde la gente pierde el trabajo, donde la gente pierde. Mire, ha habido un tremendo multiplicación de violencia de género. Ha habido un interminable crecimiento de separación y de divorcio y de separaciones matrimoniales. Ha habido una interminable cantidad de problemas laborales donde los patrones se pelean con los empleados y los empleados con los patrones. ¿Por qué? Porque la convivencia hace a la intolerancia. No es el tiempo de predicar de que hay otra manera de vivir. Este es el tiempo de evangelizar. La próxima clase vamos a entrar directamente en lo que es la fe del apóstol Pablo. ¿Por qué él tenía fe? ¿Por qué tenía fe? ¿Cuál era la fe que lo movía? ¿De dónde sacó la fe? En el Antiguo Testamento no hay ningún concepto de fe como la tenemos en el Nuevo. Hay personajes que mostraron fe. ¿De dónde saca la fe Pablo para creer que matar cristianos era parte de su fe? ¿Cómo compatibiliza la fe que se le revela en el Nuevo Testamento con la que él tenía del Antiguo? ¿Por qué no hay ningún escrito del apóstol Pablo que escribió montón, casi toda la escritura teológica doctrinal del Nuevo Testamento la escribió el apóstol Pablo? ¿Por qué no tenemos ningún solo escrito del apóstol Pablo del Antiguo Testamento que perdure hasta este tiempo? ¿Por qué Dios no permitió que él escribiera sabiendo que iba a ser uno de los más grandes escritores de la Biblia? Todo eso y más, identificado nosotros en la vida de Pablo, vamos a continuar viendo la próxima semana. Esto, tuvimos que recomponer esto que quedó tan atrás por el tema del cola de mono, la cira, los cohetes, ¿no? Los regalos, ¿no? Se dijeron tantas cosas por la Navidad. Los Reyes Magos, dice, Melchor se contagió de coronavirus, Gaspar y Baltasar eran contacto estrecho, así que no pudieron venir. ¿Me entiendes? ¿No? No pudieron venir, uno estaba contagiado y el otro era contacto estrecho, así que no podían salir de donde estaban. ¿Me entiendes? Así que ya estamos de vuelta en camino, ya estamos de vuelta en la línea. Vamos a aprender mucho sobre la fe en Dios, que es una fe práctica, porque no vamos a estudiar teológicamente la fe, sino la fe práctica. ¿Cómo es que hicieron los hombres de Dios para que nosotros podamos hacer hoy los hombres de Dios? Muchas bendiciones, Pablito, gracias por acompañarme en esta. Que Dios bendiga a todos mis hermanos.